Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga reinando en medio nuestro. Le pedimos disculpas por esta semana que no nos pudimos reunir el martes y el jueves por la cantidad de lluvia que cayó, como dice el hermano Aníbal. Pero estamos aquí para seguir oyendo lo que el Señor quiere que traiga. Tenemos un tema que vamos a exponer delante de Dios, si así Dios lo permite, y de los hermanos, para así seguir inquiriendo en los asuntos de nuestros secretos que tiene Dios escondido en su palabra. Que dice el tema: los dos alimentos que vienen de Dios. Los dos alimentos que vienen de Dios. San Juan 6, del 31 al 51. La gracia sea de Dios. Este es un tema que ha sido tratado y leído y expuesto en varias ocasiones por los hermanos. Vamos a ver que el Señor, a través de su misericordia, nos deja ver en este día. Y dice las Escrituras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come
no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. La gloria sea de Dios. Mirando ahí, vámonos rapidito al Éxodo 16, antes de entrar en esta enseñanza, para ver una obra aquí que está escrita como dice las escrituras, porque ahí en ese capítulo que se leyó se habló de una murmuración, porque estaban murmurando de la obra. Y aquí en Éxodo 16 del 1 al 4 vamos a ver esta misma obra para entrar en el desarrollo del tema. La gloria sea de Dios. Dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Si andan en mi ley o no. Mirando aquí en el verso 3, que dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová. Aquí hay una muerte, pero la palabra no está hablando de la muerte física. Se está hablando de algo que había que perder, porque el sentir que había en el pueblo era el mismo cuando ellos estaban en Egipto, que estaban pendientes a la comida que se le daba, y no era una comida material que se le daba, ni una comida material que se le daba una enseñanza, que ellos estaban en el pueblo, porque mientras ellos estaban presos, que ellos estaban siendo enseñados por manos de Faraón, porque Faraón lo tenía preso en ese entonces. Entonces viene la palabra y lo saca, pero fíjese dónde todavía estaba el sentir de ellos. Todavía estaba en Egipto. Ellos querían devolverse otra vez a ser esclavos, porque todo el tiempo el creyente lo que está pendiente es en la comida material. Jesús en una ocasión dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces fíjese aquí, y dice, la gloria sea de Dios, le decían los hijos de Israel, ya ves, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, decía: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, por manos de Jehová. Ahora sería por la mano mía, o con la mano física, o con la palabra, porque está hablando de la palabra, porque esta mano no tiene nada que ver, sino por la palabra. Y dice: de Jehová en la tierra de Egipto. Oye, ¿dónde que estaba todavía el sentir de ellos? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Entonces había una comida que se le daba a ellos, que ellos se saciaban. ¿Ustedes ven? Pero esa comida no permanece para vida eterna. Y dice: a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Ahora el pensamiento de Dios es otro. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ahora fíjate cómo cambia la palabra. Ahora yo haré llover pan del cielo. Ahora, ¿quién fue que descendió del cielo? ¿Sería un pan físico? ¿O no fue una enseñanza que descendió? Porque un pueblo que anda sin ley, ¿cómo anda? Anda vagando en la vanidad de su mente. Entonces había que descender como una obra, como un mensaje para traerlo a ellos a un arrepentimiento. Entonces se le da el maná. Ahora, ¿qué simboliza el maná? No simboliza una ley, no simboliza unos estatutos, unas leyes y una ordenanza para ordenar al pueblo, para que el pueblo deje de pensar en las cosas que ha dejado atrás. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, fíjense que la palabra que descendió fue la de Jehová, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ustedes ven, un pan que se le está dando aquí, pero no es un pan físico como dan los católicos, ni como prepara el hermano Ray. Entonces dice aquí, pan del cielo. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ustedes ven. Ahora, ¿quién era que iba a probar? Era el mismo Jehová, a través de lo que ellos iban a comer. Ahora, si ellos iban a comer, ¿por dónde iban a comer? No es por aquí que van a comer. ¿Y por dónde estamos comiendo todo? No es por aquí. Entonces la palabra busca que usted se encuentre meditando en la palabra y oyendo el mensaje que viene descendiendo y ascendiendo, porque el mensaje que desciende, pero desciende al intelecto suyo, a ese sentido, para ejercitarlo, para que usted pruebe si el pan que le están dando es el verdadero. Entonces Moisés le dio un pan, pero no el verdadero pan. Entonces, si Moisés le dio ese pan, ¿cuál fue el pan que le dio? No fue la ley, para guiarlo. Y dice, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y dice el 5, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Ustedes ven? Ahora vámonos al tema que dice, nuestros padres comieron el maná. Ustedes ven que ellos comieron un pan en el desierto. Ahora, si ellos estaban en el desierto de la palabra, y dice, no, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Ustedes ven, aquí, mire la palabra como está cambiando de posición, porque la palabra está tomando una posición muy elevada. Y dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿A qué pan se estaba refiriendo Jesús? Es a él mismo, a su cuerpo de enseñanza. Entonces, si le estaba dando Jesús ese verdadero pan, ¿a través de quién se lo estaba dando? A través de quien estaba llevando la obra de Dios, en quien se haya manifestado. Si le estaba dando el pan, entonces Jesús, que es el pan que descendió del cielo, entonces ese es el verdadero pan que descendió. Y dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Si Dios le estaba dando el verdadero pan, ¿cuál era el verdadero pan que le estaba dando? Era Jesús mismo que se estaba repartiendo. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ustedes ven, danos siempre este pan. Entonces, en el pueblo había
una ley que ellos estaban justificándose por esa ley, pero esa no era la verdadera ley. Ahora viene Jesús a tumbar todo lo que había edificado y a tomarse él mismo y darse en proposición del mundo y repartirse entre ellos. ¿Para qué? Para que conocieran quién era el verdadero pan. Porque este pan, así como descendió allá, también sigue descendiendo y sigue ascendiendo en cada uno de nosotros. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes ven, ahí mismo Jesús cambia la posición de la palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes ven que no se está refiriendo a otro pan, se está refiriendo a él mismo como doctrina, como enseñanza. Jesús es el verdadero pan, dice. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Si Jesús es el pan de vida, ¿de qué pan se está refiriendo? No es de un alimento que Jesús se está repartiendo entre ellos. Entonces ese alimento es que viene para dar vida, para alimentar la parte interna que no se ve en el creyente. Y dice, de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ustedes ven que a lo que Dios limpió y a lo que Dios justificó, estos no van a ser procesados otra vez, porque ya la palabra lo procesó, y al procesarlo ya han comido de ese pan y han quedado limpios en su entender de la palabra. Porque cuando Jesús toma un vaso y lo llena, ya ese vaso está completo en él y no necesita ser completado. ¿Por qué? Porque ese ya ha pasado de vida, de muerte a vida, me excusan. Y si pasó de muerte a vida, es porque ese pan, el mismo Dios se lo ha dado a conocer, lo ha alimentado. Pero hay un tiempo que tenemos que ser alimentados sobre aquel pan, como dice ahí, que Moisés le dio a comer ese pan. Ahora, si le dio a comer ese pan, era para que estuvieran ahí. Dice, nunca tendrán hambre. Y el que en mí cree, ¿sabe? Y el que en mí cree, el que cree en este mensaje, en esta doctrina, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Si no va a tener sed jamás, es que no van a necesitar de esa agua, de esa otra agua, sino que va a ser esta agua un manantial en el creyente. Y dice, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sabe? Que aunque se le esté trayendo el mensaje continuamente al creyente, cuando se le trae con la vida de él, no creen. ¿Sabe? Porque la palabra, al no encontrar un asiento en la mente del creyente, el creyente no la cree. Entonces el creyente, en vez de detenerse, lo que comienza es hacer juicio y hacerle oposición a la palabra, creyendo él que es al ser humano que le está haciendo oposición, porque a quien le está haciendo oposición es a ese mensaje llamado Jesús, que viene para rescatarlo y para darle vida. Entonces, como dice ahí, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me vio, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si lo va a resucitar en el día postrero, ¿en cuál día? No hay un día que la palabra hace un cambio en el creyente y hace una transformación de la mente y lo resucita. Entonces hay un día donde Jesús se hace presente para resucitarlo, pero no hay que estar muerto físicamente, ni hay que esperar a morir, sino que la palabra lo resucita desde las mismas escrituras. En lo que usted
viene entendiendo, en lo que usted viene escudriñando de la palabra, es ahí donde usted viene resucitando. Cada vez que usted está entrando a la visión de la palabra y va entendiendo la palabra en su originalidad, escúcheme, originalidad, usted viene resucitando en ella y viene cambiando de posición. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Es el sentido que usted le viene aplicando a la palabra. Ese es el día postrero, que viene siendo el mismo Jesús, porque el mismo Jesús dijo que Él es el Señor del día. Entonces, si Él es el Señor del día, ¿qué es lo que viene a clarear en usted? Lo que está en tiniebla. O sea, si lo que está en tiniebla viene esa luz, es para resucitarlo, y usted va entrando al propósito y al programa de Dios de ser resucitado en ese día que tiene la palabra. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Usted ve, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces, ¿a quién fue que se envió? No fue a Jesús para ejecutar esta obra. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces Jesús vino al pueblo de Israel, no para hacer esa voluntad que muchos tienen, sino para hacer la voluntad del que me envió, de dejarlo conectado con el Padre. Pero el Padre no está en la imaginación, el Padre está en un presente de la palabra. Entonces, al Padre está en ese presente. ¿Quién se está haciendo manifiesto? Es el mismo Jesús que lo está conectando con el Padre. Y entonces, cuando Jesús lo lleva al Padre y le da a conocer al Padre, ¿con quién usted queda? Es con el Padre. Entonces, usted pasa a ser uno con Jesús y Jesús uno con el Padre. Entonces, ahí la obra se completa en usted. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y todo aquel que ve al Hijo, si usted va a ver al Hijo, ¿con qué? Con los ojos. No, es con el entender de la palabra. Cuando usted viene entendiendo al Hijo, Él es que se está haciendo presente. Entonces dice, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice aquí el 41, murmuraban entonces de Él. Lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy. Ayer murmuraron de Moisés. Ahora, ¿quién estaba en Moisés? No era el mismo Dios. Ahora, ¿de quién estaban murmurando? ¿Era de Moisés o era de Dios que estaba en Moisés? Porque ¿qué querían ellos? Morir. Pero ¿a quién que ellos estaban viendo como figura? Era Moisés. Entonces Moisés no quería que quedaran en la figura, sino que quedaran en el mensaje, que ahí es que viene Dios, en ese mensaje. Y dice, murmuraban entonces de él los judíos, murmuraban de Jesús los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Usted ve que hay un tiempo donde Jesús no se conoce, porque dice aquí, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Porque a Jesús se conoce por un nombre en un tiempo que lo tiene José y lo tiene María. Y si hemos dicho, y ha salido por boca de los hermanos, que María es la doctrina y es la enseñanza donde la palabra se recogió en esos hermanos. Entonces, si la enseñanza la viene simbolizando esa iglesia como María, entonces, ¿quién es entonces esa enseñanza que está aquí? Como dice aquí, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre? Usted ve que Jesús en un tiempo tiene un padre y una madre. Entonces, esa madre que lo viene simbolizando como la enseñanza, entonces en alguien aparece esta enseñanza para darla a conocer y enseñarla. Y dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Ustedes ven que mientras se está ahí
Se conoce a Jesús, pero no se ve ni se entiende. Y dice, nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ustedes ven, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque Jesús es que viene recogiendo, nos viene llamando de los diferentes lugares y nos va sacando. Entonces hay un tiempo que el Padre nos está enseñando, pero viene ese mensaje para sacarnos a nosotros y traernos a esta forma de adoración, como dice aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y dice, escrito está en los profetas. Ustedes ven, ¿qué tenía el pueblo de Israel? No tenía la ley y los profetas. Entonces, al pueblo tener la ley, ¿por dónde vino Jesús? No fue por la ley. Entonces, como dice aquí, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Ustedes ven que hay un tiempo que el Padre no está enseñando, pero en alguien aparece para enseñarnos. Y dice, por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, mientras nosotros somos niños, estamos siendo enseñados por un Padre. Entonces, hay un Padre que nos está enseñando. Hay un Padre que nos enseña la ley. Hay un Padre que nos enseña la gracia. ¿Sabes? Entonces dice, no que alguno haya visto al Padre. ¿Sabes? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahora, ¿quién fue que descendió? Fue Jesús que descendió. Él es el que conoce al Padre y él es quien da a conocer al Padre. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ustedes ven, yo soy el pan de vida. No hay otro pan. Es decir, no hay otro alimento, no hay otra enseñanza, no hay otra doctrina. Porque dice ahí, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, ustedes ven, en el desierto y murieron. Ahora, ¿quiénes son estos padres que murieron? Porque ahí habló de unos profetas y toditos ellos murieron. Entonces, ¿de dónde se viene levantando Jesús? Es de esos profetas, de todas las enseñanzas que ellos trajeron y todos los escritos. Y entonces dice aquí, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Ustedes ven, yo soy el pan vivo. Es decir, que no es un pan muerto, sino un pan que da vida. Si es un pan vivo, ¿qué estamos comiendo nosotros? No estamos comiendo de ese pan vivo. Entonces, muchos buscan a Jesús y buscan a Jesús en los sepulcros y esperan que ese Jesús se le manifieste desde allá arriba como un fenómeno. Pero aquí está hablando la palabra de un pan vivo. Entonces, ya nosotros no esperamos esa imaginación. Nosotros estamos comiendo y participando de ese pan vivo que desciende. Entonces, en un hermano, el pan está vivo. Y si ese pan está vivo, ¿qué es lo que hay que seguir? No es por un oír que vamos oyendo la palabra de vida. Entonces, ese es el pan que desciende, pero no muerto, porque hay muchos que lo tienen muerto y lo dan muerto y lo reparten muerto. Ahora él se reparte y se da vivo para que todo aquel que en él cree pase a vida eterna, por lo que usted viene creyendo. Entonces dice, la gloria sea de Dios. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. La gloria sea de Dios. Aleluya. Este es el pan. Gloria a Dios. Aleluya.
Bendito sea tu nombre, Dios mío. Gracias por todo. Gloria a Cristo. Sea glorificado el nombre de Dios. Gloria a Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hermano, me perdonan, pero la emoción está sentida. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Bendito sea Dios. Aleluya. Si es su carne, ¿de qué carne se está refiriendo? No es de su doctrina. No es de ese cuerpo de enseñanza. Cuando él se repartió en la Santa Cena, ¿qué fue lo que él repartió? No fue su cuerpo entre los discípulos, pero ahí no participaron ahí no participaron ningún egipcio, nadie del mundo. En esa cena que Jesús se repartió, él se repartió entre ellos como pan vivo, como carne viva, pero no es una carne de puerco de esa que vende o esa carne de rey. No, se repartió en una enseñanza, en un entender en cada uno de ellos. Como dice las escrituras. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ustedes ven, por la vida del mundo. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Aprender, seguir aprendiendo de la palabra para que cuando esto se manifieste tengamos que compartir. Pero ya usted no va a llevar un pan muerto, ni leudado, porque Jesús le dijo a los discípulos que se cuidaran de la doctrina de los fariseos. Si él le advirtió a los discípulos que se cuidaran de ese pan, era porque ahí había una contaminación en esa enseñanza, porque en ese pan que ellos le daban al pueblo había una contaminación. Recordemos que cuando usted coge y le echa levadura al pan la harina va a crecer. Entonces así mismo son los fariseos, y así mismo hoy en día que se crecen, porque cuando reciben un título de pastor, ¿qué es lo que hacen? Que se enorgullece y se engrandece, no sabiendo que lo que ellos tienen que dárselo al Señor. Por más que se eleve un predicador y pegue la lengua al cielo, desde el cielo tiene que descender a este libro. Lamentablemente, tiene que descender aquí. Entonces, mirando aquí en Lucas 9, 10, 17, la gloria sea de Dios. Vamos a seguir. 9, del 10 al 17. Gloria sea de Dios. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todos lo que habían hecho. Y tomándole, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y le hablaba del reino de Dios. Ustedes ven, ahora Jesús lo toma aparte y le habla del reino de Dios. Ustedes ven. Entonces aquí la palabra cambia, porque aquí están entrando en unos secretos. La palabra le habla del reino de Dios. Jesús desciende como pan vivo. Ahora Jesús trae a los discípulos y los recoge aparte y le comienza a enseñar los secretos que hay en la palabra. Y dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento.
porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Ustedes ven? Ahora, fíjese el pensar que tenían los discípulos. Jesús le habló de un alimento que es el pan. Ahora ellos le mandan a decir al maestro que despida a la multitud porque ellos no tenían alimento. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, como dice aquí, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ustedes ven, darle de vosotros de comer, pero es para Jesús probarlo a ellos. Y Jesús le hace esa pregunta, darle de vosotros a comer. Entonces se ve que en ellos todavía no había alimento, no había pan. Y dice, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para que toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todo y se saciaron y recogieron los que le sobró 12 cestas de pedazos. Mirando ahí en esa obra, como dice ahí, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿Cómo están todas las agrupaciones religiosas hoy? No están todas divididas por su lugar. Ahora mírala aquí. Todos estos son grupos que están comiendo de un alimento, pero no del verdadero alimento. Y dice, así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes, ustedes ven, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Si él levantó los ojos al cielo, ¿serían los ojos que nosotros vemos? ¿O no fue la palabra que él la levantó y la santificó? Entonces dice, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Ahora fíjense cómo Jesús se repartió entre los discípulos. Y ellos pensaban que no tenía que darle de comer a esos 5,000. ¿Ustedes ven? Y dice a sus discípulos para que lo pusiesen delante de ellos. Si iba a poner lo que es lo que ellos iban a poner, no era la enseñanza, no era un mensaje que iban a poner delante de ellos para que comieran. Entonces dice, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Ustedes ven que sobró de la enseñanza que Jesús se repartió entre ellos. Entonces, si Jesús se repartió entre los discípulos, aquí habla de 12 cestas. Entonces serían 12 cestas físicamente que está hablando la palabra. Se está hablando de 12 testimonios, 12 fundamentos que venían en los discípulos. Entonces cada discípulo simboliza una columna y un fundamento en la obra de Dios. Entonces ellos pensaban que no tenían alimento. Ahora Jesús, al dar gracias y bendecir los 5 panes y los 2 pescados, ¿en dónde quedó Jesús repartido? Es entre ellos mismos. Y ellos fue lo que le dieron de comer al pueblo que estaba reunido ahí. Ahora mirando ahora en San Juan, ahí mismo 6, esa la leímos. Vámonos ahora a San Juan 6, del 55 al 59, ahí mismo. San Juan 6, gloria sea de Dios, 55
al 59. Al 59 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ustedes ven, porque mi carne, no está hablando de un cuerpo físico, está hablando de la doctrina, como dice aquí, porque mi carne es verdadera comida. Ustedes ven que está hablando de una comida verdadera. Si está hablando de una comida verdadera, está hablando de su doctrina, que es verdadera alimento. Entonces dice, la gloria sea de Dios, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ustedes ven, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ustedes ven, ¿qué estamos nosotros participando? De esa carne y de esa bebida y de esa sangre. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Usted ve que a donde Jesús se deposita, y usted cree en esa comida y en esa doctrina, usted permanece en la obra de Dios, usted permanece en Jesús, porque ¿quién es que va a depositarse en usted? Es el mismo Jesús, pero no como en la imaginación ni como figura. Y yo en él, como me envió el Padre viviente, ¿sabes? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sabes? Que todos los que estamos aquí estamos comiendo de esa carne. Y si estamos comiendo en esa carne, dice aquí, él también vivirá. Si va a vivir, ¿qué es lo que va a vivir en usted? No es el Señor Jesús. Y dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ustedes ven que dice aquí, estas cosas dijo en la sinagoga. Si fuera en la sinagoga, sería en un lugar físico, en la enseñanza de ellos, que ahí viene Jesús tumbando todas las imaginaciones y todos los argumentos, porque la sinagoga lo que viene simbolizando es la obra de ellos, la doctrina de ellos. Y mirando aquí en Salmo 78, la gloria sea de Dios. Salmo 78. Salmo 78, 24. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Ustedes ven que esto también lo vio David, que dice, y él hizo llover sobre ellos maná para que comiese, y le dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre, les envió comida hasta saciar. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Ustedes ven la obra que hizo aquí y entendió David. Entonces, si David está refiriendo esto en este salmo, que Jehová hizo llover carne del cielo hasta saciarlo. ¿Y qué carne sería esto? ¿Sería carne física de esa codorniz que vuela? No, está hablando de mensaje, está hablando de obra, de ley, de fundamento. Ustedes ven, como dice aquí, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Ustedes ven que esto también lo vio David, que Jehová le había dado a comer al pueblo maná,
y le dio a comer carne. Ahora, la palabra, como siempre hemos venido diciendo, no está hablando de nada físico, está hablando de leyes que Dios le dio a comer al pueblo, para que el pueblo entendiese y fuera enseñado sobre esas leyes y estatutos que Dios venía prescribiendo en el pueblo a través de Moisés. Y mirando aquí en Primera de Corintios 10, ahora vamos a ver esta obra, Primera de Corintios 10, que también se ha leído. La gloria sea de Dios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ustedes ven, aquí Pablo está dando testimonio que el que iba en Moisés era el mismo Jehová, Dios de los ejércitos. Allá se manifestó con el nombre de la roca, porque la palabra cambió ahí de posición, como dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro padre, ustedes ven que está hablando de uno padre, y dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Si estuvieron bajo la nube, ¿bajo de qué nube? Bajo a esa enseñanza, bajo esa doctrina. Y todos pasaron el mar. Si ellos pasaron el mar, ¿sería el mar ese de agua literal? No, pasaron por una obra, por esa obra. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Si Moisés lo bautizó, ¿en qué obra lo bautizó? No fue en las dos obras, tanto en la ley como en la gracia. Pero como no se le podía dar al pueblo la gracia, entonces ellos fueron bautizados en esa ley y fueron enseñados en esa ley de gracia, como dice ahí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, en los dos testimonios. Ustedes ven. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, si ellos comieron el mismo alimento espiritual, y entonces Jesús dice aquí que es el verdadero pan, entonces el que actuó en Moisés no está actuando también aquí en Pablo, y dándose a conocer como la roca viva, como dice aquí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quién fue que dijo que el que bebiera su sangre iba a permanecer en él? ¿Ustedes ven? Fue Jesús. Entonces Pablo vio esta obra en Moisés. Entonces dice, y todos bebieron la misma bebida. ¿Ustedes ven? Y todos bebieron la misma bebida. Entonces, como en Dios no hay sombra de variación, que lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy. Entonces, en Moisés se manifestó como el maná. Se dio a conocer, se le dio a conocer carne, se le dio a comer carne. Pero que la palabra no está hablando de nada de eso físico, sino que se le dio un mensaje como ley al pueblo. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Sabes? Que la bebida que Moisés le dio no fue terrenal, sino espiritual. Pero que la mente carnal del ser humano es que vuelve la palabra terrenal y carnal. ¿Sabes? Dice, porque bebían de la roca. Ustedes ven, porque bebían de la roca. Si ellos bebían de la roca, ¿por dónde se estaban bebiendo a Jesús? No era por el oír, no era por el entender. Entonces, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era
Cristo. Usted ve, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Ahora, ¿quién era que lo seguía a ellos? Era el mismo Señor. Ellos no seguían al Señor, era el Señor que lo guiaba a ellos. Entonces, si lo guiaba a ellos, ¿a través de qué era que lo guiaba? No era a través de lo que le estaban enseñando y lo que le estaba dando a beber y a comer al pueblo. Esa era la guía. Esa es la guía de nosotros. Entonces, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben? Porque los que murmuraron en aquel tiempo, ¿cómo quedaron? Sepultados. Quedaron sin existencia en Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron de la obra. ¿Y la obra de quién es? Es del mismo Señor. Entonces, si murmuraron en aquel tiempo y aquí hubo una murmuración en Jesús, entonces fíjese cómo que la palabra viene como un juicio. Pero ¿para qué viene el juicio? Para destruir todos esos argumentos que están fundamentados en la palabra. Todas esas edificaciones es la que Jesús viene a destruir con el juicio de su espíritu, con el resplandor de su venida. Pero es para destruir todo lo que está edificado. Por eso Jesús en esta enseñanza cambió de posición. Entonces, hoy la palabra desde ayer viene confirmando que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Y en la conversación que teníamos esta mañana, el hermano Rafael y yo, venía la palabra confirmando de este pan, que este pan no está contaminado. Este pan viene para una edificación en el pueblo, para quedar como fundamento en cada uno de nosotros. Y mirando en el mismo San Juan 4, vamos a ver Jesús, Lucas, San Juan 4, la gloria sea de Dios. Aleluya. Dice, vamos a leerlo aquí, desde el que dice de Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer unos cuantos, dice, lo voy a leer desde el 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes ven que dice ahí, Dios es espíritu. Entonces, ya aquí no hay figura y aquí no hay imaginación. Entonces dice ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ustedes ven que la mujer samaritana no sabía todavía quién era Jesús. Entonces, como dice ahí, Jesús le dijo, yo soy. Ahí la palabra cambió y dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Qué debe? Si la mujer dejó su cántaro, ¿qué cántaro sería él? Porque ella venía de adorar en ese lugar y iba a adorar a un lugar llamado Jerusalén, y Jesús le tumbó todo eso. La gloria sea de Dios. Queden en paz, mis hermanos. Se acabó. Amén.